¿Preparados para una historia que desafía la justicia y la dignidad? En el corazón de Beverly Hills, la mansión Blackwood esconde secretos sombríos, donde la arrogancia de Richard Blackwood choca con la fuerza silenciosa de Isabella Reyes. Ella, una jardinera con una herencia que intentaron borrar, vino para desenmascarar una red de mentiras, prejuicios y robos que duró décadas. Sé testigo de la caída de un imperio construido sobre la injusticia y el ascenso de una mujer que, con la fuerza de la verdad y la resiliencia de sus raíces, buscó la justicia para su familia. Si esta historia te tocó el corazón, si crees en la fuerza de la verdad y en la resiliencia del espíritu humano, deja tu like en este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Que la luz de la justicia ilumine tus caminos y que sigas encontrando inspiración en narrativas tan hermosas y poderosas como esta. ¿Y tú? ¿Desde qué lugar del mundo nos miras? Comenta aquí abajo y comparte tu energía con nosotros. El aire en la imponente mansión Blackwood, en Beverly Hills, parecía sofocar, cargado por una risa cruel y ahogada que se esparcía por los salones de mármol pulido. Richard Blackwood, el anfitrión de una opulenta gala de caridad, alzaba su copa de champán Dom Perignon, los ojos fijos en la elegante figura que descendía la gran escalera. No era una risa de admiración, de esas que celebran la belleza o la conquista, sino un sonido de puro escarnio, cortante como el cristal, de su copa, que revelaba la intención de su alma. Susurró a sus invitados, una sonrisa maliciosa extendiéndose en su rostro bien cuidado. Miren quién decidió aparecer, nuestra querida jardinera, Isabella. Era un espectáculo que él había orquestado con la precisión de un director de orquesta perverso, esperando que la escena se desarrollara exactamente como había imaginado en su mente distorsionada. Aquella risa, resonando entre las suntuosas paredes, era el preludio de una humillación, cuidadosamente planificada. Isabella Bella Reyes, a sus 32 años, llevaba en sí la fuerza y la sabiduría de una estirpe de botánicos renombrados de Colombia, pero nunca había imaginado que un día sus pies pisarían aquel salón como invitada, mucho menos que la invitación fuera una broma cruel. Durante casi 3 años, ella había dedicado su vida a los extensos jardines de la mansión, sus manos firmes, podando rosales, replantando orquídeas exóticas y modelando el paisajismo que reflejaba, irónicamente, la riqueza y la ostentación de la familia Blackwood. Invisible, silenciosa, observaba la hipocresía de una élite que, detrás de sonrisas ensayadas y gestos de falsa benevolencia, la trataba como parte del mobiliario, un elemento decorativo sin voz, o peor aún, como una sirvienta insignificante de origen inferior, cuyos sentimientos no importaban. Cada hoja que ella tocaba, cada flor que florecía bajo sus cuidados, era un testimonio silencioso de una dignidad que ellos no podían robar. La invitación había llegado hace 4 días, y la forma en que fue entregada ya llevaba la marca de la burla que Richard tanto apreciaba. Una sonrisa condescendiente, que Bella conocía demasiado bien, acompañaba el sobre dorado. «Gala de caridad el sábado, Bella», dijo Richard, extendiendo el papel con la punta de los dedos, como si temiera tocar algo impuro. «Traje de etiqueta, máxima elegancia. Estoy seguro de que tienes algo adecuado en tu armario, ¿verdad?» La risa que resonó por el pasillo justo después era la confirmación. Aquello era una trampa obvia, un intento descarado de humillarla públicamente, de ponerla en su lugar ante la alta sociedad californiana. Richard, en su arrogancia ciega, incluso había invitado a reporteros de chismes, para que cada detalle de lo que él llamaba un momento educativo fuera debidamente registrado y difundido. El día anterior al evento, mientras Bella fertilizaba las orquídeas raras, Richard y su esposa Elena discutían el plan con un aire de diversión macabra. «Vamos a hacer una apuesta», propuso Richard a su esposa, con un brillo malicioso en los ojos. $100,000. Ella no tendrá el valor de aparecer, y si aparece, será la atracción cómica de la noche. Elena rió maliciosamente, ajustando sus joyas caras, el sonido del metal contra el metal sonando casi como el tintineo de una cadena.
«Eres terrible, Richard», dijo, fingiendo un tono de censura que no existía. «La pobrecita probablemente aparecerá con algo prestado y se sentirá tan fuera de lugar que se irá en 15 minutos». Se deleitaban con su propia crueldad, completamente ajenos a la tormenta que se formaba silenciosamente. Pero Richard Blackwood, en su presunción, ignoraba dos cosas fundamentales sobre Isabella Reyes. La primera era que ella creció rodeada de montañas de libros y una profusión de plantas raras, y no por lujo y superficialidad. Su riqueza provenía de un amor inquebrantable por la ciencia, por la verdad y por el conocimiento, algo que Richard, con su educación privilegiada y mente cerrada, jamás sería capaz de comprender. Para él, el valor de una persona se medía por el saldo bancario y el apellido, no por la profundidad de su alma o por la resiliencia de su espíritu. La segunda cosa era que algunas tormentas no te destruyen, te enseñan a bailar bajo la lluvia, y la herencia latina de Bella la había munido de una resiliencia inquebrantable, forjada en las adversidades y en la fuerza de sus raíces. Mientras caminaba por el salón bajo las miradas burlonas, Bella mantenía su postura erguida, el mentón ligeramente levantado, con una dignidad que contrastaba bruscamente con la vulgaridad de la curiosidad ajena. Su mirada serena, como la calma antes de una tormenta, era la de alguien que llevaba secretos capaces de poner aquel mundo patas arriba. Sus pasos eran calculados, cada movimiento parte de una coreografía ensayada hacía años, no para un escenario, sino para la vida real. El vestido que usaba no era alquilado ni comprado a las prisas. Era un traje de gala azul zafiro, bordado a mano, una pieza tradicional que perteneció a su abuela, tejida con memorias y la fuerza silenciosa de sus ancestros. En su cabello, un moño elegante adornado con una delicada flor de orquídea cosechada de su propio jardín, una simplicidad natural que desdeñaba las joyas extravagantes de las otras mujeres. «Dios mío, realmente vino», susurró Patricia Weston, esposa de un senador, a su amiga Vivian Chambers, el asombro y el escarnio mezclados en su voz. «Y mira cómo está vestida. ¿Dónde consiguió eso?» «Probablemente lo alquiló y lo pagará en 10 cuotas», respondió Vivian, hija de un magnate del petróleo, tratando de disimular su propia inseguridad con crueldad. Aquella pose de superioridad, tan común en ese ambiente, era una máscara para la futilidad que permeaba sus vidas. Qué patético. Lo que ninguna de ellas, y nadie en aquel salón, sabía era que el vestido de Bella no era solo un pedazo de tela, era un símbolo de dignidad, de resistencia, y de una historia que ella estaba a punto de rescatar, una historia que sacudiría los cimientos de aquella sociedad hipócrita. Richard se acercó a ella, el pecho hinchado de una arrogancia que rozaba la megalomanía, rodeado por sus amigos multimillonarios, que lo observaban con expectación, sedientos de otro acto de humillación. Su confianza estaba por las nubes, inquebrantable. Después de todo, él había orquestado aquello como una exhibición pública de poder y control social, un recordatorio cruel de su dominio sobre aquellos que consideraba inferiores. «Isabella, qué grata sorpresa. Nunca dudé que vendrías. Después de todo, cuando una persona como tú recibe una invitación a un evento como este», dejó la frase morir en el aire, con una sonrisa afectada que dejaba implícita la superioridad que sentía. Aquel momento era, para él, la coronación de su plan. «Una persona como yo», repitió Bella, su voz tranquila cortando el aire como seda, afilada, y la melodía suave pero distinta de su acento latino daba una peligrosa musicalidad a sus palabras. No demostró la menor vacilación, ni un rasgo de miedo, solo una curiosidad genuina, casi desafiante. «Prosigue, Richard. Termina tu frase». Por un momento microscópico, algo en su tono hizo que Richard dudara, una chispa de incertidumbre en sus ojos arrogantes. Había una firmeza allí, una autoridad silenciosa que no combinaba con la imagen de la mujer sumisa que él conocía de los jardines de la mansión, pero la arrogancia, un hábito arraigado y casi una segunda piel, rápidamente tomó el control nuevamente, disipando cualquier punzada de duda. «Bueno, ya sabes, alguien que normalmente no frecuenta este tipo de ambiente»,
Debes sentirte bastante intimidada con tanta elegancia. Richard sonrió, convencido de su victoria, seguro de que sus palabras habían dado en el blanco. Esperaba ver vergüenza, tal vez un retroceso, pero Bella solo le devolvió la sonrisa. No una sonrisa, sumisa o nerviosa, de esas que él estaba acostumbrado a provocar, sino algo peligrosamente sereno, que hizo que algunos invitados cercanos dejaran de reír instintivamente. «¿Intimidada?», repitió suavemente, sus ojos encontrando los de él con una intensidad que hizo que Richard retrocediera un paso sin darse cuenta, como si hubiera sido golpeado por una ola invisible. «No, Richard. Me siento exactamente donde siempre he pertenecido». El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que la atmósfera de la fiesta, antes tan jovial y distendida, cambiara completamente. Había algo en la forma en que Isabela hablaba, cómo se movía, cómo ocupaba el espacio, que desafiaba todas las expectativas que esas personas tenían sobre quién debería ser ella. Richard se aclaró la garganta, intentando retomar el control de una situación que, para su sorpresa, se le estaba escapando de las manos. Aquel silencio, antes impensable, lo incomodaba profundamente. «Bueno, espero que disfrutes la noche. Estoy seguro de que será educativa para ti». Su voz intentaba sonar casual, pero había una tensión perceptible en cada palabra, un nerviosismo sutil que sus amigos más cercanos pudieron notar. Todavía intentaba mantener la fachada de benevolencia, sin darse cuenta de que el velo de la ilusión estaba a punto de caer por completo. Bella, sin embargo, no se dejó engañar por el intento de disimulación. «Ah, estoy segura de que será educativo para todos nosotros», respondió. Bella, su mirada serena barriendo lentamente el grupo de invitados, como si estuviera catalogando cada rostro para uso futuro, cada risa, cada expresión de desprecio. Richard no lo percibía, o se negaba a percibirlo, pero cada nueva humillación que él intentaba imponer a Bella solo alimentaba una fuerza silenciosa dentro de ella, una fuerza que crecía en proporción directa a la injusticia que él intentaba perpetuar. Era como si, con cada insulto, ella absorbiera la energía de la adversidad, transformándola en munición para la batalla que se avecinaba. El aire del salón, antes ligero y festivo, ahora estaba denso, casi eléctrico, y una extraña expectativa flotaba sobre todos. Richard se estaba divirtiendo más de lo que imaginaba con la presencia de Bella. Para él, el espectáculo apenas comenzaba. Ella no había huido avergonzada, como él esperaba, sino que permanecía allí, con esa postura extrañamente confiada, que comenzaba a incomodarlo de una forma inexplicable, una molestia que él intentaba disimular con una sonrisa aún más amplia. «Atención a todos», anunció Richard en voz alta, golpeando una cuchara de plata en su copa de cristal, para llamar la atención de todos los invitados, el sonido agudo reverberando por el salón. «Me gustaría presentar a nuestra invitada especial de esta noche, Isabela, nuestra dedicada jardinera». El tono condescendiente era inconfundible. La risa resonó por el salón como ondas crueles, esparciéndose rápidamente entre los invitados. Los flashes de los celulares comenzaron a parpadear incesantemente, mientras las socialites apresuradas tomaban fotos para publicar en sus redes sociales, ya con los subtítulos sarcásticos en mente. «Richard», murmuró Elena a su lado, fingiendo una preocupación que no existía, la voz casi un susurro. «¿No crees que estás siendo un poco cruel?». Richard rió a carcajadas, el sonido estridente llenando el ambiente. «¿Cruel?», repitió, con un aire de falsa inocencia. «Le estoy dando la oportunidad de su vida. ¿Cuándo más alguien como ella tendría la oportunidad de asistir a un evento como este?». Se deleitaba en la humillación, sin prever que el hechizo estaba a punto de volverse contra el hechicero. Bella permaneció inmóvil en el centro del salón, todos los ojos fijos en ella, como si fuera el punto focal de una obra de arte bizarra. Pero, en lugar del bochorno que esperaban ver, había algo desconcertante en su expresión, una serenidad que parecía venir de alguien que había enfrentado tormentas mucho peores que la futilidad de aquel ambiente. Patricia Weston se acercó con su grupo de amigas, todas con sonrisas venenosas, pero con un brillo de curiosidad genuina en sus ojos.
Isabela querida, dime, ¿cuánto tiempo te tomó elegir este vestido? Debe haber sido tan desafiante encontrar algo adecuado para una ocasión como esta. El sarcasmo goteaba de cada palabra, pero Bella no se inmutó. En realidad, respondió Bella con una calma que hizo que Patricia dudara, como si la simple respuesta hubiera cortado el hilo de su guión. Este vestido tiene una historia muy especial. Perteneció a mi abuela. La información, pronunciada con tanta naturalidad, rompió la expectativa de una disculpa o de una demostración de vergüenza. ¿Tu abuela? Vivian Chambers rió con la nariz, con un desdén casi automático. ¿Y dónde consiguió tu abuela un vestido así? ¿En alguna tienda de segunda mano elegante? La malicia en su voz era evidente, pero Bella solo sonrió, una sonrisa que no alcanzaba los ojos y que guardaba un secreto a punto de ser revelado. Bella sonrió, pero no había humor en el sonido, solo una quietud peligrosa que presagiaba lo que estaba por venir. Mi abuela usó este vestido por última vez en un baile como este. Eso fue hace 40 años, cuando aún era Isabela Solís, prometida del señor Henry Blackwood. El silencio que siguió fue ensordecedor, tan absoluto, que casi se podía sentir el aire pesado en el salón. Algunas personas dejaron de conversar, percibiendo que algo importante, algo que cambiaría la percepción de todos estaba siendo dicho. Richard, que estaba riendo con sus amigos cercanos, se giró lentamente, la expresión de escarnio desvaneciéndose en confusión. ¿Qué dijiste, Solís? Blackwood. La voz de Bella, antes suave, ahora cortaba el aire con una precisión casi quirúrgica. Bella repitió, su voz inquebrantable. Es gracioso cómo algunas personas convenientemente eligen olvidar su propia historia familiar. El rostro de Richard comenzó a palidecer, un tono grisáceo apoderándose de su piel antes bronceada. Helena, instintivamente, agarró el brazo de su esposo, sintiendo que algo andaba terriblemente mal, que la situación se salía completamente del guión que habían preparado. «Estás delirando», dijo Richard, pero su voz salió menos firme de lo que pretendía, la confianza vacilando. «No sé a qué juego estás jugando, pero...» Intentó recomponerse, pero el shock comenzaba a corroer su habitual arrogancia, y un miedo frío, nunca antes sentido, comenzaba a instalarse. «No es un juego, Richard». Bella dio un paso en su dirección, y varios invitados retrocedieron instintivamente, como si la simple proximidad de ella pudiera exponerlos a una verdad incómoda. «Es historia, nuestra historia, la historia que tú intentaste borrar cuando decidiste que era más conveniente fingir que ciertas personas de nuestra familia nunca existieron». La voz de ella era un hilo de acero, cortando la pretensión del salón. «La historia del acuerdo de sociedad que tu padre, Henry Blackwood, hizo con mi padre, un hombre que tú y tu familia siempre menospreciaron por su origen, por su acento, por su apariencia». Cada palabra era un golpe preciso, asestado con la intención de derribar los pilares de la mentira, que sostenían la fortuna de los Blackwood. Las cámaras de los celulares siguieron grabando, pero ahora por una razón completamente diferente. Ya no era el escarnio lo que las movía, sino una curiosidad voraz, una sed de drama y revelación. Los susurros comenzaron a extenderse por la sala como un incendio incontrolable. El chisme antes contenido ahora explotando en murmullos frenéticos. Helena tiró de Richard por el brazo, los ojos muy abiertos, el miedo evidente en su voz. «¿De qué está hablando?» «Está mintiendo», respondió Richard, pero sus manos temblaban ligeramente, traicionando la fachada de negación. «Es una empleada desequilibrada que intenta llamar la atención». Con cada palabra, sin embargo, su voz vacilaba más, y el público percibía la verdad detrás de la negación. Bella metió la mano en su pequeño bolso, un gesto tranquilo y deliberado, y de allí sacó un objeto que hizo que varios invitados jadearan. Era un antiguo medallón de oro, de una belleza rara, grabado con un complejo escudo que representaba una vid y un libro abierto, y con la inscripción «Solís Blackwood» en latín, en letras desgastadas por el tiempo, pero aún legibles. Dentro, había dos fotos descoloridas, pero nítidas. Una de 1900, un joven Henry Blackwood, con una sonrisa franca, y otra de una hermosa mujer latina,
Isabela Solís, su abuela, ambos sonriendo, los rostros unidos por la historia y el tiempo. El pequeño objeto irradiaba una verdad silenciosa, un vínculo innegable con el pasado que Richard tanto intentaba ocultar. Este medallón, dijo Bella, levantándolo para que todos lo vieran, para que la prueba física de su historia fuera innegable, se lo dio a mi abuelo, Juan Carlos Solís, su socio y amigo íntimo, Henry Blackwood, el día en que firmaron el acuerdo de cofundación de la empresa que se convirtió en la base de su fortuna. Mi abuelo, aquel a quien Richard, su padre y abuelo, siempre llamaron el jardinero iletrado, detrás del éxito de Henry. La revelación causó un murmullo aún mayor, un shock perceptible entre los invitados que hasta entonces creían en la impecable narrativa de la familia Blackwood. Aquel pequeño objeto que Bella sostenía, tan simple, desenmascaraba años de mentiras y disimulaciones. Richard ahora estaba visiblemente afectado. El color había desaparecido de su rostro, reemplazado por un tono pálido y enfermizo. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Cómo te atreves a robar? Su voz, antes tan llena de autoridad, ahora sonaba débil, casi inaudible, y el tartamudeo delataba la creciente desesperación. Intentaba proyectar la culpa, una vieja táctica, pero la verdad flotaba en el aire, innegable. Bella se rió, pero no había humor en el sonido, solo una frialdad calculada, que hizo que la sangre de Richard se helara. Richard, no puedes robar algo que es tuyo por derecho de nacimiento. Mi abuelo y Henry no solo eran socios, eran compadres. La palabra compadres resonó en el salón, cargada de un significado de lazos y lealtad que él jamás había comprendido. Mi abuela Isabela Solís habría sido tu madrastra, y mi padre, tu medio hermano, si la avaricia y el prejuicio de tu familia no hubieran destruido todo. La bomba había sido lanzada. Patricia Weston, que miraba boquiabierta, susurró a su amiga: «Dios mío, ¿crees que está diciendo la verdad? Richard nos habría dicho si tuviera una tía o un medio hermano latino». La incredulidad era palpable. «Imposible», murmuró Vivian, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Richard no haría eso. La negación se mezclaba con el miedo, pues la verdad de Bella amenazaba con desmantelar no solo la imagen de Richard, sino la estructura social sobre la que todos allí se apoyaban. Bella oyó el susurro, la ironía mordaz de aquellas voces que antes la despreciaban, y se volvió hacia ellas, con una sonrisa enigmática que hizo que las socialites se encogieran. «¿Tía? ¿Medio hermano? No, queridas, no soy pariente de Richard de esa manera». Hizo una pausa dramática, un silencio cargado de anticipación, mirando directamente a Richard, que ahora parecía un fantasma, paralizado por el miedo. «Soy la heredera legítima del 50% de la fortuna de Henry Blackwood, robados a mi padre y a mi familia por Richard y su padre, basándose en prejuicios y xenofobia». La declaración cortó el aire como un trueno, golpeando a todos con la fuerza de una revelación sísmica. La sala estalló en murmullos y exclamaciones ahogadas, el shock y la incredulidad estampados en cada rostro. Richard parecía haber sido golpeado por un rayo, tambaleándose. «Eso es ridículo», gritó, pero su voz le falló, un chillido patético que no concordaba con su imponente figura. «Mi padre jamás». Intentaba aferrarse al último cabo de 1900, su narrativa, pero ya era demasiado tarde. El peso de las palabras de Bella se estaba hundiendo lentamente en la mente de los invitados, y varios comenzaron a alejarse de Richard, como si la proximidad física pudiera contagiarlos con el escándalo que se desarrollaba. El barniz de sus vidas perfectas comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de la verdad. «Tu padre, Henry Blackwood, descubrió el dinero que tú y tu padre, el hijo mayor de Henry, estaban desviando de la empresa durante años», continuó el doctor Ramírez, su voz firme e inquebrantable, como la de alguien que finalmente se liberaba de una carga. Juan Carlos había modificado su testamento para garantizar a Bella y su familia los derechos sobre las patentes botánicas. Estaba a punto de exponerlos cuando comenzó a presentar síntomas extraños. La tensión en el salón era casi insoportable. Cada palabra del doctor Ramírez, una puñalada en la reputación de los Blackwood, desenmascarando la fachada de integridad que habían mantenido.
durante décadas. El shock era palpable. Henry, en un acto de desesperación para proteger a Juan Carlos, terminó muriendo él mismo, víctima de un proceso de envenenamiento iniciado por Richard y su padre para silenciar a Juan Carlos y tomar el control total de la empresa, aprovechándose del prejuicio de la sociedad para borrar la historia de un socio latino. La revelación fue impactante, rasgando el velo de la mentira. Mi padre, Carlos Reyes, también fue aislado y posteriormente llevado a la muerte por negligencia planificada para que no pudiera testificar y reabrir el caso. Bella permaneció en silencio, lágrimas de alivio brillando en sus ojos. Finalmente, después de 25 años, alguien estaba contando la verdad y la justicia comenzaba a desarrollarse ante todos. David Chun abrió su maletín y sacó un documento oficial, su rostro serio, la postura de quien posee pruebas irrefutables. Esta muestra de sangre, extraída del cuerpo de Henry Blackwood, fue analizada la semana pasada por un laboratorio independiente. Los niveles del veneno vegetal identificado por el Dr. Ramírez eran fatales y consistentes con el cuadro de Juan Carlos Solís. Con cada palabra, la respiración de Richard se volvía más jadeante y los invitados se miraban con horror. También tenemos documentos que prueban que Richard y su padre desvalorizaron y ocultaron sistemáticamente la participación de la familia Solís Reyes en la empresa, usando su origen para justificar la marginación. La gravedad de las acusaciones era aterradora. «Estás inventando», gritó Richard, pero su voz estaba completamente descontrolada. La mentira desesperada ya no convencía a nadie. «Es una conspiración para arruinarme». Diane Morrison dio un paso al frente, su voz de periodista experimentada cortando el aire como una navaja. «Señor Blackwood, tengo transcripciones de 5 conversaciones que usted tuvo con el Dr. Ramírez entre 2005 y 2007, donde usted lo amenazó con arruinarlo profesionalmente, además de pruebas de pagos cuantiosos para silenciar a médicos forenses y abogados». Con cada nueva revelación, el imperio de Richard se desmoronaba un poco más. También tenemos registros de correos electrónicos y reuniones, donde usted y su padre discutían cómo limpiar la imagen de la empresa, desvinculándola de la influencia latina de Juan Carlos Solís, incluso si eso significaba robar patentes y ganancias. Bella finalmente habló, su voz cortando el caos como un cuchillo afilado, atrayendo todas las miradas hacia sí. «Richard, no solo mataste a mi abuelo, Juan Carlos Solís, y robaste la fortuna de mi familia. Robaste 25 años de mi vida, de mi dignidad». Su voz llevaba el peso de décadas de silencio y sufrimiento. «Me hiciste limpiar la sangre de mi propio abuelo de las manos del asesino, trabajando en los jardines que deberían ser la mitad míos por derecho». La emoción se desbordó por un momento, pero ella la contuvo rápidamente, su compostura regresando con una fuerza impresionante, la ira transformándose en una fría determinación. «Yo no maté a nadie». Richard señaló con el dedo en todas direcciones. Un hombre desesperado y acorralado, cuyas mentiras ya no tenían poder. «Están todos mintiendo». «Entonces explica esto», dijo Bella, conectando su teléfono al sistema de sonido de la mansión, un gesto simple que tuvo un impacto devastador. Una grabación comenzó a sonar, y la voz de Richard, inconfundible, llenó el salón. «Ramírez, vas a mantener la boca cerrada sobre cualquier cosa extraña que hayas encontrado en la sangre del viejo. Si abres la boca, te garantizo que nunca más trabajarás como botánico. Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, que se las arreglen. La empresa es nuestra, y la historia de los Solís Reyes será borrada como si nunca hubiera existido. Son inferiores». El sonido de la propia voz de Richard, tan cargada de odio y prejuicios, selló su destino. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sofocante. Incluso las personas que habían defendido a Richard o simplemente habían preferido ignorar sus comportamientos, ahora lo evitaban como si fuera radioactivo. La revelación del audio los golpeó de lleno. Elena miró a su esposo con un horror que no necesitaba palabras, el dolor y la incredulidad estampados en su rostro. «Richard, ¿realmente hiciste eso? ¿25 años?» Su pregunta era una mezcla de acusación y desesperación, la realidad de una vida de mentiras saliendo a la luz.
25 años, gritó Bella, su compostura rompiéndose. Momentáneamente, la voz cargada de todo el dolor acumulado. 25 años limpiando la suciedad de tus manos, mientras tú disfrutabas de una fortuna construida sobre la sangre y el robo del legado de mi familia. Bella respiró hondo, recuperando su calma mortal, y su mirada se fijó en Richard con una intensidad cortante. ¿Quieres saber cómo conseguí todas estas pruebas? No vine a trabajar aquí por casualidad. Me postulé específicamente para este puesto. Bella continuó, su voz ahora un hilo de acero, cada palabra un dardo certero. Pasé 3 años preparándome, obteniendo acceso a la casa, recopilando evidencias y restaurando la memoria de mi abuelo y de mi padre. La revelación de su dedicación y estrategia conmocionó a todos, demostrando la profundidad de su plan. Cada planta que cuidé, cada rincón de los jardines que restauré, era un homenaje silencioso al legado que ustedes intentaron destruir. Richard intentó una última jugada desesperada, la voz débil y temblorosa. Aunque todo esto sea verdad, no cambia nada. La herencia se distribuyó hace años. Pero David Chun, el abogado, solo sonrió, una sonrisa que anunciaba la derrota final de Richard. De hecho, señor Blackwood, cuando hay evidencia de asesinato y fraude, todos los bienes pueden ser redistribuidos de acuerdo con el testamento original, y tenemos una copia del testamento real de Henry Blackwood, que incluye la cláusula de sociedad y sucesión para la familia Solís Reyes. La esperanza de Richard, por mínima que fuera, se desvaneció por completo. Bella se acercó a Richard, que estaba apoyado en la pared como un animal acorralado, sin fuerzas en su cuerpo. ¿Sabes cuál fue mi mayor error, Richard? Fue creer que cambiarías por tu cuenta, que el tiempo traería un poco de humanidad a tu corazón. Su voz era suave, pero cargada de una profunda decepción. Pero demostraste que el prejuicio y la codicia son más fuertes para ti. Por favor, susurró Richard, toda la arrogancia evaporada, un brillo de desesperación en sus ojos. Elena, los niños. Esto va a destruir a nuestra familia. Destruiste nuestra familia en el momento en que elegiste el dinero, el prejuicio y la injusticia, respondió Bella, y sus palabras eran un certificado de defunción para la vida que él conocía. Richard se desplomó en un sillón, completamente derrotado, la transformación de millonario arrogante a criminal expuesto, tomando menos de 2 horas. Bella miró a Richard por última vez. Estaba destrozado, pero aquello era solo el principio. Lo que Richard no percibía, y descubriría de la peor manera posible en las próximas horas, era que Bella había pasado años reuniendo pruebas no solo sobre la muerte de su abuelo y padre, sino sobre todos los crímenes financieros, chantajes y corrupción que él había cometido a lo largo de las décadas, tejiendo una red de justicia tan meticulosa que su caída sería espectacularmente completa.